Bien, entonces vamos a continuar ahora con la ley de Gauss. ¿Qué es lo que dice la ley de Gauss? La ley de Gauss es bien chévere, ¿ah? Vamos a hacerla. Entonces, mira, primero empecemos con algo sencillo, como siempre. Imaginemos que tienes una carga Q acá, correcto, una carga Q, ¿está bien? Y lo que vas a hacer es, digamos, analizar el flujo, ¿ya? Analizar el flujo del campo eléctrico originado por esta carga Q, correcto, a través de una superficie arbitraria S. Vamos a poner una superficie cualquiera, ¿ya? Una superficie cualquiera, vamos a ponerle así. No, rotate. Ajá. Ah, ahí está. Ajá. Vamos a ponerle ahí. ¿Correcto? ¿Ya? Obviamente estoy exagerando el tamaño aquí, por si acaso. Estoy exagerando, recontra exagerando el tamaño. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que este señor tiene un diferencial de área, pues, ¿no? Este señor tiene un diferencial de área. Su área es un diferencial de S. ¿Está bien? Ya está, un diferencial de S. Es obvio que tú lo puedes definir un vector área, ¿no? Vector área. Lo voy a poner así. Recuerda que el vector área es un vector que es perpendicular a la superficie que está definiendo, ¿no? Un diferencial de S. ¿Correcto? Ya. Y obviamente, obviamente aquí, si yo trazara así, acá, acá, digamos que está acá una carga Q, ¿ok? Vamos a decir que está una carga Q, y le voy a poner esto a una distancia R, ¿correcto? Y entonces, este señor tiene un vector área, ¿no? Obviamente, tiene un vector área, perdón, un vector campo eléctrico, ¿no? Origina un campo eléctrico esa carga Q, y entonces le voy a poner campo eléctrico E, ¿correcto? ¿Sí? Y es más, si quieres, llámalo a esto un ángulo teta. Ahí está. Entonces, el flujo eléctrico, obviamente, como este es un diferencial de área, es muy pequeñito, el campo eléctrico en magnitud y en dirección es el mismo a lo largo de toda esta superficie diferencial de ese. Por eso es pequeñito, esa es nuestra hipótesis, que es tan pequeñito que el campo eléctrico, correcto, a lo largo de toda esta superficie es constante. Entonces yo agarro y digo, ya, el diferencial de flujo eléctrico a través de esta superficie, acabo de hacer hace un ratito, es igual a ¿quién? Profe, es el campo eléctrico punto diferencial de área. Ya está. Muy bien. Entonces el diferencial de flujo eléctrico es el producto de esas cosas, ¿no? ¿Cierto? Ya. Entonces, pero el campo eléctrico, ¿cómo lo definimos? Profesor, necesitamos definir el campo eléctrico. Muy bien. El campo eléctrico, como vector, sería su módulo, que es KQ sobre R cuadrado en la dirección del vector R. ¿Correcto? ¿Lo tienen ahí? En la dirección del vector R. ¿Está bien? Listo. Ya, muy bien. Recuerda que el vector R está apuntando en esa dirección. Así, ¿no? El vector unitario R. ¿Sí? Saliendo de la carga. Ya, muy bien. Entonces te va a quedar lo siguiente. El diferencial de flujo eléctrico te va a quedar, ¿no? Campo eléctrico que sería KQ sobre R cuadrado, vector unitario R, punto diferencial de S. Ahí está. Te queda esta combinación R punto diferencial de S. ¿Correcto? Y entonces el diferencial de flujo eléctrico te va a quedar KQ sobre R cuadrado. R punto diferencial de S sería módulo de R, que vale 1, módulo del área, que vale diferencial de S, por el coseno del ángulo que forman, que sería coseno de teta, ¿no? Ahí está, ¿cierto? E y de S. Bien, entonces el diferencial de flujo eléctrico te queda KQ sobre R cuadrado. Esto sería 1. Esto de acá sería simplemente diferencial de S porque el módulo o el valor de la superficie simplemente es diferencial de S, ¿no? Esta superficie tiene un diferencial de S.
por el coseno del ángulo teta que forma. Ah, y entonces acá te das cuenta de algo. El diferencial de flujo eléctrico, si lo armo de esta manera, mira, sería KQ diferencial de S coseno de teta partido sobre R cuadrado. Sobre R cuadrado. Aquí es R cuadrado. ¿Correcto? Ajá. Esta combinación de ese coseno de teta sobre R cuadrado, mira, fíjate, de ese coseno de teta sobre R cuadrado, ¿dónde lo has visto antes? Volvamos acá, ángulo sólido. Mira, diferencial de ángulo sólido, mira, está pues, ds coseno de teta sobre R cuadrado, ¿sí o no? Es ángulo sólido, ds coseno de teta. Ah, ¿verdad? No es ángulo sólido. Entonces el ángulo sólido que estoy viendo, el diferencial de ese, desde la carga Q que está aquí, pues, ¿no? Este es el diferencial de ángulo sólido, ds coseno de teta sobre R cuadrado. Ah, ¿verdad? No, profe, entonces sería ds coseno de teta sobre R cuadrado. Entonces, el diferencial de flujo eléctrico sería KQ por diferencial de ángulo sólido. ¿Correcto? Por diferencia. Es más, lo voy a poner con otro colorcito para diferenciar. Ahí está. Diferencial de ángulo sólido. ds coseno de teta sobre R cuadrado es diferencial de ángulo sólido. Aquí está, mira. Ahí está. Ah, ¿verdad, no, profe? Entonces ahora, sí, mira, pon atención. Si nosotros queremos hallar integrar sobre toda una superficie cerrada, ¿correcto? Entonces yo digo, ¿no? Si la superficie a considerar es una superficie cerrada, o si consideramos, esta es nuestra hipótesis, ¿ah? Si consideramos una superficie cerrada, correcto, una superficie cerrada, esto es importante, ¿ah? Si consideramos una superficie cerrada completamente por todos los lados, correcto, una superficie cerrada, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces yo diría, flujo eléctrico sería integral de diferencial de flujo eléctrico, que sería integral de KQ diferencial de ángulo sólido. Pero esto sería KQ integral de diferencial de ángulo sólido. Ajá. Entonces, acuérdate, ángulo sólido. Cuando tú quieres hallar el ángulo sólido de una superficie cerrada, ahí está. ¿Cuánto es? 4pi. Porque aquí hallamos el ángulo sólido para una superficie cerrada. Mira, esto de acá, este señor de acá, es una superficie cerrada, ¿no? Superficie esférica. O también superficie cerrada, ¿sí o no? Es decir, que si yo me hubiese puesto, por ejemplo, el punto de observación estuviera aquí, también me sale el ángulo sólido 4pi, pero ya te había advertido que la integral de acá no te iba a salir tan sencilla. Esta integral de aquí no te iba a salir algo tan bonito como te salió aquí, pues. Así, aquí te salió integral diferencial de S, es 4pi r cuadrado, se va el r cuadrado y te sale pi. 4pi, perdón. Pero cuando, digamos, el punto tú lo ubicas, por ejemplo, aquí, o cualquier otro punto dentro de la esfera, de la superficie cerrada, de la superficie esférica cerrada, ¿correcto? Entonces la integral no te sale sencilla, pero al final, si resuelves todo, te sale 4pi, ¿correcto? Entonces, este señor vale, como es una superficie cerrada, este señor vale 4pi. ¿Por qué? Porque estamos considerando una superficie cerrada. Y el ángulo sólido para una superficie cerrada es 4pi. Entonces acá vamos a agregar. Ya está. 4pi. Entonces el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada, porque estamos hallando una superficie cerrada y ahora, el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada, correcto, sería KQ, y acá para demostrar que es cerrado, lo pongo así, se coloca así. Porque es una superficie cerrada, correcto, entonces
me va a quedar KQ, ¿cierto? Y acá te queda 4pi. Y entonces el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada te va a quedar algo bien bacán. K, recuerda que es 1 entre 4pi epsilon 0 por la carga Q por 4pi. Y entonces 4pi se va. Y entonces el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es carga encerrada sobre epsilon 0. Esto de acá es la famosa ley de Gauss. Es la famosa ley de Gauss, ¿correcto? Esto es el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada. Ojo, solo vale para superficie cerrada. El flujo eléctrico a través de una superficie cerrada, ¿correcto? El flujo eléctrico de una superficie cerrada, ¿estamos? Es igual a la carga encerrada por la superficie, a la carga encerrada por la superficie, es igual a la carga encerrada por la superficie dividido entre epsilon 0. Dividido por epsilon 0. Eso es lo que te está diciendo. El flujo eléctrico, ¿no? Que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada, ¿correcto? Va a ser igual a la carga encerrada en la superficie sobre epsilon 0. Independiente de donde esté la carga, por ejemplo, tú puedes tener aquí la carga Q y este ser tu superficie. Puedes tener la carga Q y esta es tu superficie. Puede ser la carga Q aquí y vamos a definir una superficie mucho más a ver, un poco más esférica, ¿no? Una cosa así. Ahí está. Entonces, el flujo eléctrico a través de la superficie S1, a través de la superficie S2 o a través de la superficie S3, que encierran cada una de ellas una carga Q, 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 el flujo es carga entre epsilon 0. Obviamente, si tú quieres hacer el flujo eléctrico a través de una integral, que es lo que hicimos cuando hicimos el flujo eléctrico, ¿no? Acá tenemos, si quieres hallar a través de una integral, que es esto de acá, ahí está, que es esto de acá, normal puedes hacerlo, matemáticamente se te va a complicar, pero la idea cuál sería, ya lo hallo a través de una superficie donde sea más rápido el cálculo, que es S3, y me va a valer tanto para S1 como para S2. El flujo eléctrico, ojo, el flujo eléctrico nada más es el mismo, tanto aquí en el primer caso, en el segundo o en el tercer caso, por si acaso, por si acaso el flujo eléctrico. ¿Está bien o no? Entonces el flujo eléctrico aquí tiene un valor a través de la superficie cerrada S1. Acá tenemos un flujo eléctrico a través de la superficie S2. Y acá tenemos el flujo eléctrico a través de la superficie S3. Las tres encierran la misma carga Q. Entonces el flujo es el mismo. ¿Correcto? Ya. Ahora, si tú te das cuenta, fíjate, si tú te das cuenta, todo depende del ángulo, ¿no? Mira, todo depende del ángulo sólido, ¿no? Porque al final se integra sobre el ángulo sólido, ¿no? Entonces mira, va a pasar algo bien bacán. Imagínate que tú tienes una superficie como esta, ¿ya? Y tú tienes la carga Q está por acá. La carga Q está por acá y tú lo que vas a hacer es hallar, vamos a ponerle color azulito, así, ahí está. Ya. Entonces mira, vamos a hacerlo un poquito más grande. Ya, vamos a hacerlo un poquito más grande. Entonces imaginemos la siguiente situación. ¿Ya? Entonces la carga Q está aquí, fuera, ¿no? Y yo voy a tomar acá dos puntitos. Uno acá
y otro acá. ¿Correcto? Y ya está. Lo voy a poner así. Ya, listo. Entonces, yo voy a decir que como es una superficie cerrada, el vector área, como es una superficie cerrada, lo bonito es que la superficie cerrada divide el espacio en dos partes. Una primera parte que es el volumen interno y una segunda parte que es el volumen externo. Entonces, cuando tú tienes eso, el vector área siempre apunta hacia el lado externo. Entonces, tú puedes colocar acá un vector área en esa dirección. Lo voy a hacer más bonito ya. Sino que quiero que quede bien bacán. Pero así como está, no me está quedando. Ah, ahí está. Ahí se queda mejor. Ya, un ratito. Voy a hacerlo mejor esto un ratito. Ajá, y ahora sí. Ahí está. Ya, mira. Entonces, el vector área, digamos, de este pedacito de acá, de este vector, de esta área de acá, y acá tenemos otra área que está aquí, mírame. Si te das cuenta, esas dos áreas subtienden el mismo ángulo, ¿no? Pareciera que se subtendieran el mismo ángulo. No, no subtienen el mismo ángulo, por si acaso. Ahorita vas a entender por qué, mira. ¿No? Mira. Vamos a poner esto de acá que sería un diferencial de ómega, de ángulo sólido. ¿No? Pareciera que subtieran el mismo ángulo. Entonces, este es el área S1 y este es el área S2. ¿No? Entonces yo voy a hacer un zoom a esto. Y el vector área S2 es un vector que está saliendo. Ahí está. Y lo voy a llamar un vector S2. Está para allá. ¿Correcto? Ya. Mientras que aquí, si le hago un zoom, el vector área está apuntando pero hacia afuera. Recuerda que siempre apunta hacia afuera. ¿Correcto? Ahí está. Lo voy a llamar el vector S1. ¿Ya? Entonces acá tenemos el vector S1. ¿Correcto? Se disminuye el tamaño. Ya. Entonces, tú te das cuenta, o tú te acuerdas de ángulo sólido, ¿sí o no? Mira, acuérdate. Ángulo sólido. ¿Qué era lo importante del ángulo sólido? Definir el vector R. El vector R. ¿Te acuerdas? El vector R. Y ese vector R, ¿de dónde venía? Venía desde acá, ¿no? Desde el centro donde tú analizabas hacia acá, ¿no? Sí, mira. Ahí está, ese es el vector R. ¿Te acuerdas o no? Ese es el vector R. El vector unitario R. Ese era el importante, ¿correcto? Entonces tú te das cuenta de algo bien bacán acá. Mira, el vector unitario R, que lo voy a poner ese colorcito, en este punto apunta en esta dirección y en este punto apunta en esta dirección. ¿Correcto? Ahí está. Entonces voy a borrar ese. Entonces, este es el vector unitario R y acá también está el vector unitario R. ¿Correcto? Ya. Entonces mira, pon atención, ¿ah? El diferencial de ángulo sólido que yo estoy midiendo ahí va a ser igual a quién. Recuerda, va a ser igual, va a ser una división. ¿De quién con quién? Ah, ya, arriba iba ds coseno del ángulo teta sobre r cuadrado. O también se podía haber puesto así. ds, ¿no? Vector unitario ds, punto, ¿correcto? Va a ser un diferencial de S2, va a ser un diferencial de S1, ds punto el vector unitario r sobre r cuadrado. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Lo tienen ahí? Y ya está. Entonces, mira, y esto es importantísimo, ¿eh? Voy a alejar un poco de esto. Ya está. Porque con esto sale una gran cantidad de problemas. Mira, lo voy a agregar acá. Appendix page. Ya está. Entonces, mira lo que va a salir acá. Va a salir lo siguiente. Si tú te das cuenta, ds1.r, fíjate el gráfico. Del gráfico tenemos esto, ¿no? Del gráfico de
S1 punto vector unitario R, ¿cuánto sería? Sería módulo de DS1, correcto, por el vector unitario R, que vale 1 su módulo, por el coseno del ángulo que forma. ¿Y qué ángulo forman? Mira, ¿qué ángulo forman DS1 y R? Forman un ángulo de 180, coseno de pi. Entonces te va a quedar menos diferencial de S1. Allá. Ahora, diferencial de S2 punto vector unitario R. Te va a quedar módulo del vector área, diferencial de S2, módulo del vector R que vale 1 por el coseno del ángulo que forman. ¿Y qué ángulo forman R y DS? Ah, profesor, forman un ángulo de 0 grados. Muy bien. Entonces te va a quedar diferencial de S2. ¿Lo ves ahí o no? ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Ya. Muy bien. Entonces, si tú lo ves bien ahí, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Mira, fíjate por favor. Entonces te va a quedar lo siguiente. El diferencial de omega 1, supuestamente, acá, diferencial de omega 1 sería diferencial de S1 punto R sobre R cuadrado, ¿no? Yo voy a poner diferencial de S1, sería menos diferencial de S sobre R1 al cuadrado. Mientras que diferencial de omega 2 sería diferencial de S2 sobre R2 elevado al cuadrado. ¿Cierto, sí o no? Ah, entonces si tú sumas el diferencial de omega 1, le sumas el diferencial de omega 2, la suma de los dos ángulos sólidos te va a quedar esto. Diferencial de S2 sobre R2 al cuadrado menos diferencial de S1 sobre R1 cuadrado. ¿Cierto, sí o no? Pero si te das cuenta, los ángulos sólidos subtendidos serían diferencial de S1 sobre R1, que sería esto de acá, y diferencial de S2, y acá sería R2, ¿no? ¿Te das cuenta o no? Entonces sería R sobre R1 cuadrado y sobre R2 cuadrado. Entonces, si te das cuenta, subtienen el mismo ángulo, solo que uno es positivo, que lo voy a llamar diferencial de omega, y el otro sería negativo, menos el diferencial de omega también. ¿Y cuánto vale eso? Vale 0. ¿Correcto? Vale 0. Ah, entonces mira, el ángulo sólido subtendido por ellos dos, cuando son vistos desde un punto exterior, acá visto desde un punto exterior, este desde un punto exterior, cuando es visto desde un punto exterior es 0. Entonces acá yo tengo el diferencial de ángulo sólido para un punto exterior, ¿cuánto vale? Vale 0. Eso es lo que tenemos, ¿no? Vale 0. Entonces acá llenamos ahí. ¿Correcto? Eso vale 0. Cuando es un punto exterior, vale 0. Cuando es un punto interior, que es lo que tenemos acá, es 4pi, ¿no? ¿Dónde estaba? Ahí está. Este es para un punto interior, ¿no? Este es para un punto interior. Vale 4pi, pero para un punto exterior vale 0, el ángulo sólido. ¿Correcto? Ah, y entonces date cuenta que cuando nosotros hallamos la ley de Gauss, nosotros hallábamos, ¿no? Diferencial de flujo eléctrico es KQ diferencial de omega. Pero este es un omega para un punto interior. Esto de acá es para un punto interior. Este es para un punto interior a la superficie gaussiana que he definido. Esto de acá, ¿no? Eso es para un punto interior a la superficie gaussiana. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, nos sale eso, ¿no? Nos sale esto de acá, el punto interior. Pero ahora, cuando estamos acá afuera, sería una cosa así. Si tú tienes la carga Q aquí y tú tienes esta superficie, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hallar el flujo eléctrico que abarque de acá hasta acá, ¿no? ¿Lo ven ahí o no? Entonces la superficie se ha dividido, esa superficie S, esta es la superficie. Si quieres ponlo así. Imagina que es una papa, ¿no? Esta es la superficie. Entonces, si te das cuenta, todo lo que tenga que ver acá sería positivo, mientras todo lo que tenga que ver acá sería un ángulo negativo. O sea, yo podría tomar, ¿no? Así, uno así
y me sale que la suma de este ángulo suspendido por esta superficie y de esta superficie sale cero. Igual tomo para esto, y así voy tomando de dos en dos. Al final sale que como la carga Q está afuera, me quedaría esto, ¿no? El diferencial de flujo eléctrico es KQ diferencial de ángulo sólido, pero para una superficie exterior, para un punto exterior, ¿no? Esto de acá es para un punto exterior. Esto es para un punto exterior. Y nosotros sabemos que el diferencial de ángulo sólido para un punto exterior a una superficie, ¿cuánto vale? Vale cero. Entonces el diferencial de flujo eléctrico vale cero. Por lo tanto, el flujo eléctrico total simplemente sería cero. Para un punto exterior, o sea, cuando la carga está fuera de la superficie, cuando no hay ninguna carga dentro de la superficie cerrada, la superficie gaussiana que he definido cerrada, cuando la carga está fuera, entonces el flujo eléctrico vale cero, lo cual concuerda perfectamente con esto de acá, ¿no? Porque el flujo eléctrico es carga encerrada en la superficie. Como la carga encerrada es cero, esto vale cero, el flujo eléctrico ¿cuánto vale? Cero. Ya está. ¿Listo? Muy bien, con eso de ahí pueden resolver una gran cantidad de problemas, chicos, ¿ah? ¿Correcto? Muy bien. Por favor, revisen esto de acá de la ley de Gauss detenidamente para que lo entiendan. Esta interpretación de ángulo sólido es fuertísima en algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, en este problema de acá, lo vamos a hacer más adelante. En este problema de aquí, la interpretación de ángulo sólido es al toque. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Ya está. Entonces, por favor, revisen y ya nos vemos en la próxima.